conectados para poder estudiar más de tu palabra y comprender cuáles los propósitos tuyos, cuál es el rumbo a seguir. Te rogamos, Señor, que podamos siempre abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo nos dé esa comprensión de tus verdades espirituales y que podamos seguir esas verdades. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a la clase y vamos a rogarle a mi estimada Angélica, gracias, que pueda compartir la diapositiva que está abierta para que podamos verla acá en la pantalla. Muy bien, hoy es la última clase del año, Dios mediante. Y el objetivo de la clase de hoy es que podamos nosotros hacer una remembranza, ¿entendido?, de cuáles son los principios espirituales de nuestro rumbo a seguir. Normalmente es bueno que periódicamente nosotros recordemos cuál es nuestra visión, nuestro rumbo a seguir, ya que los años pasan y puede olvidarse o pueden haber nuevos hermanos. Entonces, nuestro rumbo a seguir, nuestra visión congregacional. Esta visión la hemos tenido desde el inicio de la implementación del proyecto Eclesía. Estamos hablando desde 2019-2021, pero ha sufrido leves modificaciones, pero los principios están más o menos iguales. En abril de este año, abril, mayo, junio, tuvimos una serie de mensajes de predicación que consistía en diversos temas que fundamentaban los principios bíblicos de la visión que tenemos en la iglesia. Entonces, ¿qué es una visión? Rápidamente, es cómo nos proyectamos, cómo queremos llegar a ser de aquí a 5 años. Ahora, en este caso, vamos a hacer una evaluación también de cuánto hemos logrado y cuánto nos hace falta. En teoría, la visión es una visión quinquenal. 2021, 22 y 3. Son 3 años, faltan 2, si Dios quiere. 24 y 25. Entonces, en teoría, una visión cuando se propone al principio es para que todo lo que sale ahí se logre al final del quinquenio, ¿ya? Se logre al final de los 5 años. Entonces, hemos llegado al final de los 3 años, si Dios quiere faltan 2 más y vamos a ver cuál es nuestro rumbo a seguir y cómo estamos, pero sobre todo en la clase de hoy, recordar los principios bíblicos que fundamentan la visión que tenemos y que hemos compartido con toda la familia de la fe. Vamos a irnos entonces allá. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión consta de 3 párrafos que describen qué queremos llegar a ser como iglesia, qué necesitamos tener como iglesia y el resultado de llegar a ser como iglesia. El primer párrafo dice, ¿qué queremos llegar a ser? Bueno, queremos llegar a ser una iglesia de forma tal que digamos, somos una genuina comunidad de fe, por medio de eventos extraordinarios, presenciales y online, para toda la familia, influyendo al mundo, la cultura, la naturaleza y la sociedad con el evangelio creativo de Jesús. Eso es lo que queremos llegar a ser. Ahora, ¿qué se requiere para llegar a hacer eso? Segundo párrafo. Para ello, contamos con un staff humilde y sencillo de corazón, apasionado, capacitado, organizado y comprometido con el espíritu y la iglesia. Un edificio con diseño elegante y diferente, un ambiente agradable y atractivo, con plataformas virtuales y redes sociales geniales, con un método bíblico, científico y tecnológico y una hermandad generosa. Tercer párrafo nos dice el resultado de llegar a hacer eso, con la ayuda de Dios, si Dios quiere. Como resultado, la presencia de Dios se mueve maravillosamente. Y somos una iglesia ejemplo en toda Nicaragua y en las redes al crecer integralmente. Por ende, muchos hablarán de lo grandioso que el Señor está haciendo en y a través de nosotros. Así todos glorificarán al Padre eterno, quien es el mismo siempre. Amén.
Esta es la visión que tenemos y que hemos compartido por la gracia de Dios. Pero vamos a hacernos unas preguntas de evaluación. ¿Cuántos de nosotros hemos encarnado esta visión? ¿Nos hemos apropiado de esta visión? ¿La hemos creído? ¿Hemos tenido la convicción de decir sí queremos llegar a ser, tenemos la voluntad y el compromiso de trabajar para llegar a ser una iglesia con estas características, teniendo esta visión? Pues vamos a ver los fundamentos espirituales. El primer punto, comunidad y reunión. Nuestra visión significa llegar a ser una iglesia como una genuina comunidad de fe por medio de eventos extraordinarios presenciales. Esa es la primera línea, casi la primera línea de la visión. Pues ¿en dónde está eso en la Biblia? Porque no solamente es una visión que queremos, nos parece chévere y queremos llegar a ser así. No, debe tener su fundamento escritural. Hechos capítulo 2, versículo 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, ¿es bíblico, sí o no? Amén. Es conforme a la palabra. Nuestra visión es, queremos ser una genuina comunidad de fe por medio de eventos extraordinarios y esenciales. Ok, ¿y qué nos dice la Biblia? Todos los que habían querido estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Como dijimos el día anterior, el domingo pasado, con los fundamentos del proyecto Eclesía, una iglesia de ser solamente mero asistente a ser una genuina comunidad de fe, como una verdadera familia espiritual, conlleva un proceso, un tiempo y mucho sacrificio. Porque al leer Hechos 2:44 nos preguntamos, ¿cuál es la brecha que tenemos entre la iglesia de hoy, la que somos nosotros, y la iglesia del Hechos 2:44? ¿Cuánto nos hace falta? ¿Poco o mucho? Poco, bárbaro. Desde la perspectiva de hermano Isidro dice, falta poco para llegar a eso, gloria a Dios. Entonces, esa es la primera parte. Luego dice, 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. El apóstol Pablo allí está describiendo la reunión y sus propósitos. Nosotros somos una iglesia tradicional, con una liturgia tradicional. Ahorita yo estoy leyendo un libro que me ha ampliado la perspectiva y eso es genial. El libro se llama Reconsiderando el Odre. Y el autor va describiendo cómo era realmente la reunión de la iglesia del primer siglo. Era algo muy compartido, íntimo y genuino, esa es coinonía. Entonces, cuando la gente se reunía, era para edificación. Los dos versículos los juntamos y tenemos ese fundamento de nuestra visión de qué significa ser una genuina comunidad de fe. Bueno, comunidad significa permanecer juntos. No puede ser, mire, hay que darle aquí. Ya, funcionó, gloria a Dios. Comunidad significa permanecer juntos, teniendo en común todo. Cuando decimos, nuestra visión es ser una genuina comunidad de fe, significa comunidad, es permanecer juntos, teniendo todo en común. Eso queremos llegar a ser como iglesia. Lo hemos repetido a lo largo de los 3 años, de los 4 años. A unos les ha fascinado, a otros han preferido irse, porque no quieren compartir con los que están acá. Entonces, ser una genuina comunidad de fe es permanecer juntos teniendo en común todo. Y la reunión, ¿qué significa? Es el punto de encuentro que la edifica. Porque también en Facebook he escuchado a algunos predicadores, ministros, egresados, consiervos, que dicen no importa congregarse, no importa reunirse, porque la iglesia no es el edificio. Estamos de acuerdo que la iglesia no es el edificio. La iglesia es más que un conjunto de personas que asisten a una actividad. Ya lo dijimos, la iglesia es una genuina comunidad de fe que permanece junta, teniendo en común todo. Sí, pero la reunión
es el punto de encuentro de esa comunidad. ¿Sí o no? Es el punto donde se encuentra esa comunidad. ¿Y por qué se encuentra esa comunidad? ¿Por qué se congrega esa comunidad? Para edificación. Para eso. Somos una genuina comunidad de fe. Y nos reunimos para edificar esa comunidad de fe. Por eso no descartamos las reuniones y las actividades presenciales, los eventos extraordinarios. Mire, somos una genuina comunidad de fe. Amén. No solo una iglesia tradicional que se reúne y después nos desaparecemos. Pero también nos reunimos para edificarnos por medio de eventos extraordinarios presenciales y online. Porque esa es parte del fundamento bíblico de nuestra visión. Siguiente, mi estimada, gracias. Comunidad y reunión, eso es lo primero de nuestra visión. ¿Ya? Entender una iglesia familiar, no solo reunida, pero la reunión no la descartamos, es para edificar esa comunidad. Iglesia virtual, ese es el otro concepto de nuestra visión. ¿Qué dice? Nuestra visión, somos una genuina comunidad de fe por medio de eventos extraordinarios presenciales y online. Aquí entra el concepto de iglesia virtual. Y ya hemos esto repetido varias veces. En la pandemia comenzamos nosotros a hacer una iglesia virtual. Y ahí algunos decían, eso no se puede. Otros decían, sí se puede. Pero, ¿dónde está el fundamento bíblico si antes en la Biblia no existía el Facebook ni nada de eso? Porque, querrámoslo o no, sea por las razones que fuesen, si no hay fundamento bíblico, si no encontramos un fundamento bíblico, entonces, sea por la razón que fuera, que el amor al prójimo, el hermano, que no sé qué, que no sé cuánto, que el virus, que el contagio, haber cerrado el edificio fue un error si no encontramos un fundamento bíblico. Pero es que el amor al prójimo, sí, pero si no lo encontramos, no se pudo haber hecho. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Primero Corintios 5, 3 al 4. Mire qué interesante aquí lo que dice. Pablo le escribe a los corintios a través de una carta. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, dice. ¿Y a qué se refiere presente en espíritu? Esto es una remembranza de la serie de mensajes de abril a junio. No es que Pablo hizo una proyección astral y se hizo presente, sino que estar presente en cuerpo, estar ausente, dice aquí, en cuerpo, pero presente en una misma mente, es estar presente en espíritu. A eso se refería el apóstol Pablo. Entonces, Pablo estaba ausente en cuerpo, pero él dice, estoy presente en espíritu porque estar presente en espíritu, aunque estás ausente en el cuerpo, estás presente en una misma mente y un mismo parecer. Cuando estás reunido, y esa es una reunión virtual, cuando estás reunido en una misma mente, entonces estás presente en espíritu. Por eso hay círculos de oraciones con sala virtual. Por eso transmitimos y se conectan los que no pueden reunirse. Por eso es que también hay hasta institutos bíblicos de capacitación virtuales, 100%. ¿Por qué? Si no están presentes. Porque están presentes en espíritu, recibiendo esa enseñanza de la palabra. Pero aquí está, mire qué interesante, cuando uno lo mira desde otra perspectiva y lo aplica ya al siglo XXI lo que dice Pablo. Pablo estaba largo geográficamente de Corinto, pero a través de una carta podía estar conectado con la iglesia y decir, estoy presente en espíritu, aunque estoy largo. Y es interesante porque cuando uno estudia la cultura de la época, se da cuenta que el discurso hablado es como que si la persona misma está ahí. Cuando, por ejemplo, el mensajero en la reunión congregacional abría la carta de Pablo y comenzaba a leerla, todos atentos, escuchando, era como que Pablo estaba ahí presente. Por eso Pablo puede decir, yo estoy presente con ustedes. Y eso que podía tardarse meses en llegar la carta desde que él la escribe hasta que la lee la congregación en otra ciudad. Pero aún así, a través de esa distancia temporal y física, él dice, estoy presente en espíritu, estoy presente. Y como presente incluso hasta pudo hacer un juicio espiritual de disciplina congregacional. Hasta eso, porque eso es el contexto. De ahí nosotros tenemos el fundamento
de que cuando nos conectamos virtualmente, iglesia virtual, como parte de nuestra visión, si no podemos reunirnos por razón de peso, de fuerza mayor justificable, entonces estamos presentes en espíritu, pero ausentes en cuerpo. Es interesante esto. ¿Lo había escuchado alguna vez? ¿Considera que estoy torciendo la palabra? ¿O es algo interesante? Con todos los suyos. Nuestra visión dice, somos una genuina comunidad de fe por medio de eventos extraordinarios presenciales y online para toda la familia. Ahora nos enfocamos en para toda la familia. Con todos los suyos. Nuestra visión implica toda la familia. Hechos 16:33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, el carcelero de Filipos. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Con todos los suyos. Un enfoque familiar, un enfoque de ganar a toda la familia. Esa es parte de nuestra visión. ¿Se va a lograr? A veces no se va a lograr ganar a toda la familia. Y ahí es donde está lo que dice Mateo de Jesús. No penséis que he venido a traer paz sin espada, porque vengo a poner en disensión la hija contra su madre, el hijo contra su padre, la nuera contra la suegra, el yerno y todo. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, cuando algunos quieran obedecer y otros no quieran obedecer nada. Entonces va a haber una oposición familiar, correcto. Pero antes de llegar a eso, tratamos de ganar a toda la familia. Esa es parte de nuestra visión. Muy bien. Siguiente. Con todos los suyos. En medio de lobos. Fue el segundo punto de nuestra visión. Somos una genuina comunidad de fe, dice la visión, por medio de eventos extraordinarios presenciales y online para toda la familia, influyendo al mundo, la cultura. O sea que tenemos que ir al mundo para influir al mundo y a la cultura. De ahí tenemos Mateo 10:16. He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. La visión dice, tenemos que ser una iglesia que influya al mundo. Para eso hay que ir al mundo. Y en el mundo hay lobos. Lobos, rapaces. Entonces Jesús dice, hey, he aquí yo los envío al mundo como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y aquí es donde hablamos que se requiere estrategia para ir al mundo, a influir al mundo con el evangelio creativo de Jesús, que ya lo vamos a ver. Se requiere estrategia y sencillez para cumplir la misión de Dios. Esta idea, que parte de ahí, es parte de la visión que tenemos. Siguiente, iglesia verde. El otro concepto de nuestra visión. Somos una genuina comunidad de fe por medio de eventos extraordinarios, presenciales y online para toda la familia, influyendo el mundo y la cultura, la naturaleza. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgadla, cuídenla, administrenla. Mire, y señoreen sobre la naturaleza. Y aquí entonces nuestro hermano Ever en aquel momento estaba compartiéndonos esa idea como parte de nuestra visión. Una iglesia verde. Siguiente. Vamos a ver. Luego tenemos en nuestra visión el concepto de la disrupción de la Matrix. Dice nuestra visión, somos una genuina comunidad de fe. Bendiciones. Somos una genuina comunidad de fe por medio de eventos extraordinarios, presenciales y online para toda la familia, influyendo al mundo, la cultura, la naturaleza y la sociedad. ¿Y qué es la sociedad? Dijimos ahí, una matrix. Es el cosmos, el sistema del mundo. Efesios 2:5-6. Pero se requiere una disrupción de esa matrix. Y cuando entonces en nuestra visión decimos que vamos con el evangelio creativo de Jesús, para influenciar a la sociedad significa que van a haber personas de esa sociedad que deberán tener una disrupción de esa matrix. ¿Cómo así? Dice Efesios 2:5-6, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Ahí está una disrupción. Nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hubo un cambio de posición, trasladados.
de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, una disrupción. Entonces, la idea de la disrupción de la Matrix, como parte de nuestra visión, es que estar en Cristo significa la interrupción súbita de su conexión con el mundo. Entonces somos una iglesia que cuando predica la palabra, invitamos a las personas a experimentar una disrupción con el mundo. Y ahí es cuando algunos dicen me gusta y otros no me gusta que haya una disrupción con el mundo. Quiero estar aquí, pero también allá. Y no se puede esa parte. Evangelio creativo. Nuestra visión dice, somos una genuina comunidad de fe con el evangelio creativo de Jesús. Mateo 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y aquí la clave está en la palabra criatura. ¿Por qué? Porque proclamar el evangelio a toda criatura implica la creatividad. ¿Ya se fijaron en la misma raíz? Criatura, creatividad. Jesús dice, vayan, prediquen a toda criatura, pero sí, todas las criaturas, como son criaturas de Dios, y Dios es un Dios creador, creativo, son diversas. Entonces necesitamos diversas formas, ideas y estrategias para hacerle llegar el evangelio. Y por eso hablamos el concepto del evangelio creativo en nuestra visión. Y hablamos de qué, de todo, de visita, de tribu, de casas, de servicios, de redes, de todo. Porque es parte de nuestra visión el concepto del evangelio creativo, hacer llegar el evangelio con creatividad. Muy bien, somos una genuina comunidad de fe por medio de eventos bárbaros, extraordinarios, presenciales y online para toda la familia, influyendo con el evangelio, correcto. Pero para lograr eso se requiere lo que dice el segundo párrafo. Para lograr eso se requiere esto. Para ello contamos con un staff, porque el staff de servidores y servidoras son los que estarán como punta de lanza para llegar a la primera parte de la visión. Un staff humilde y sencillo de corazón, con las siguientes cualidades: apasionados, capacitados, organizados y comprometidos con el Espíritu y la iglesia. Y tenemos el ejemplo de Hechos 13, 1 al 4. Y mire qué interesante lo que dice Hechos 13, 1 al 4 con respecto a el concepto de tener en la congregación un staff extraordinario. Dice el texto, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Note que no se mencionan evangelistas, ni diáconos, ni ancianos. ¿Por qué? Porque probablemente no había llegado a ese nivel de organización bíblica como nosotros y como muchas de las iglesias. Hay 3 niveles. Una iglesia niña puede comenzar con un evangelista, un misionero y el grupito de personas. Pero una iglesia adolescente forma una administración, un cuerpo de varones líderes, donde está este staff extraordinario, profetas y maestros. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Mira qué interesante. Y cuando ya esa iglesia deja de ser adolescente y se convierte en una iglesia madura, ahí es donde tenemos la organización completa, bíblicamente hablando. Ahí tenemos a los pastores, que son los mismos ancianos, obispos y pastores, ancianos, obispos, ya lo mencioné, diáconos, evangelistas, maestros y predicadores, que son los profetas. Pero ahora enfoquémonos con el concepto de staff extraordinario. ¿Por qué decimos que la iglesia en Antioquía tenía un staff extraordinario? Por los nombres que se mencionan ahí. Por los nombres que se mencionan. Ojo, qué interesante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, un staff extraordinario. Bernabé, en el que se llamaba Níger, uno, ¿verdad? Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bernabé. Después, aquí creo que hay un nombre, ¿verdad? Pero no se mire en esta parte de acá. Bernabé, Lucio
Manaén y Saulo. ¿De dónde son? Tenemos ahí un staff extraordinario por la diversidad y lo heterogéneos que son. Mire qué interesante. Saulo de Tarso, Bernabé, Lucio de Cirene, una región alejada. ¿Cómo dice? Simón, correcto. Simón. Simón, el que se llamaba Níger. Entonces, hay un africano ahí entonces. Hay una diversidad cultural, étnica, educacional, que forma un staff extraordinario. Ahí está Bernabé, está Simón, está Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca. ¿Y qué implicaba, qué creen que tenía de cualidades y de experiencias alguien que se había criado en la aristocracia? Alguien que se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¿Qué educación consideran que había recibido este personaje, Manaén, que era un profeta y maestro en la iglesia en Antioquía? Probablemente para liderar, ¿sí o no? Para dirigir, para gobernar, para administrar. Había un staff extraordinario. Y Saulo de Tarso, que conocemos ampliamente al apóstol Pablo, nutrido tanto en el Antiguo Testamento como en filosofía griega, en romana, en política, en todas las ciencias y artes. Ahí estaba un staff extraordinario. Nosotros tenemos la visión de ser un staff extraordinario, como la iglesia en Antioquía. Pero permítame solamente una parte de atrás. Ahí, gracias. Pero ¿qué pasa con ese staff extraordinario? Ministrando gestos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que le he encomendado. Entonces, habiendo ayunado y orado, para la obra a los que le he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Un staff extraordinario es un staff que también es capaz de enviar a otros. Un staff extraordinario está formado de una diversidad de siervos, pero también, de repente, el Espíritu va a llamar a un Saulo y a un Bernabé para una misión especial. Ese es un staff extraordinario. Porque Dios llama al que está haciendo algo, no al que no está haciendo nada. Al que está haciendo algo, el Señor llama. Y yo me acuerdo que yo estaba en la iglesia en La Habana en el 2019 y este concepto lo pudimos comprobar también. Uno tiene que estar en la obra, ministrando, orando, para que el Señor luego lo llame, para hacer un staff extraordinario. Y no tuvimos la mentalidad de decir, por ejemplo, ve, ya me despidieron de la misión, ya no tengo el salario, entonces me quedo con la depresión y el odio hacia todas las iglesias y todas las misiones y todos los ministros y todo el sistema corrupto de la iglesia. Nada que ver. Comenzamos a compartir la palabra. Me acuerdo que a capacitar a los de la casa, a la hermana Eugenia, a la hermana Claudita, nos reuníamos en el comedor. Vamos a hacer una capacitación. Así, sin salario, sin misioneros, sin sostenimiento. Vamos a compartir el evangelio y de repente se bautizó una joven, después la otra joven, después la cuñada y así íbamos, mire. Y el Señor a través de los hermanos me dijeron, queremos que pueda estar acá en la iglesia de Cristo en Jinotepe Centro. Y aquí está, esto es lo que sale en la palabra también. Entonces, el staff extraordinario es un staff que sirve, pero no es con la mentalidad que algunos tienen. Uno puede servir en cualquier iglesia. ¿Será que uno puede servir en cualquier iglesia? Hay muchas iglesias, pero ¿dónde Dios te está llamando a ir? ¿Qué pasa si Saulo se hubiera quedado ministrando ahí en Antioquía? O Bernabé se hubiera quedado ahí cuando el Espíritu les dice, oye, están bien que estén en Antioquía, pero ahora yo los envío. Manaén se va a quedar, Simón se va a quedar, Lucio se va a quedar, Simón, Lucio y Manaén se van a quedar, pero Bernabé y Saulo yo los voy a enviar. Entonces, lo que uno debe preguntarse es, ¿Dios me está llamando a esta iglesia o a esta misión? ¿Dios me está llamando? Ese es un staff extraordinario y ese es el concepto de staff
en la visión que tenemos. Siguiente, por favor. Mire qué interesante. Luego hablamos sobre el método y el edificio. Sobre el método y el edificio. Y el método y el edificio es otro concepto de nuestra visión que es, contamos con esto para llegar a ser. Entonces, para ello, estamos en el segundo párrafo, este es el segundo párrafo de la visión, ya vimos el primer párrafo, somos una genuina comunidad de fe. El segundo párrafo, para ello contamos con un staff, ya hablamos del staff. Luego dice, un edificio con diseño elegante y diferente, un ambiente agradable y atractivo. Perdón, con plataformas virtuales y redes sociales geniales. Mire, con un método bíblico, científico y tecnológico. Esa es parte de nuestra visión. El edificio, las plataformas, los métodos. Ok, ¿qué entendemos nosotros por método y por edificio y por todo esto que habla? Dice método bíblico, científico. Pero bíblicamente hablando, lo que dice 1 Corintios 3, 6 al 10. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranzas de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué nos está diciendo ese texto? Vamos a la siguiente diapositiva para ver en síntesis cuál es la tesis que nos plantea esto y el siguiente texto de Romanos. Romanos 16, 3 al 5 dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Gracias, la imagencita. Muy bien, saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero me voy a centrar en, saluden también a la iglesia de su casa. ¿A qué nos referimos entonces en nuestra visión congregacional con el método y el edificio? Nos referimos a lo siguiente. Cuando analizamos Romanos 16, 3 al 5, que dice que la iglesia estaba en la casa de Priscila y Aquila, y cuando nos fijamos en el texto anterior que dice que Apolo regó, que Pablo regó, Apolo regó, Pablo sembró, pero el crecimiento lo da Dios, pero que cada uno mire cómo sobreedifica y que cada uno va a recibir recompensa según su labor y que posteriores versículos dice que toda la labor de uno va a ser probada con fuego si edificó heno, hojarasca, madera o edificó oro, plata, piedras preciosas. Nos da a entender la siguiente tesis, que la labor es conforme al método. Y el edificio físico es un método nada más. Cuando nosotros hablamos, nuestra visión es tener un edificio así, así, así. Sí, pero es solo un método. No estamos contemplando dentro de nuestra visión el edificio como un templo divino o religioso. Porque eso siempre es bueno recalcarlo. Porque aunque nosotros teóricamente tengamos la doctrina y la enseñanza y los predicadores digan que Dios sí no está en el edificio, que esto solo es un local de reuniones, pero en la práctica, por el simple hecho del edificio y de la configuración de cómo nos reunimos por el edificio, y eso es lo que estaba yo analizando en el libro que les comenté que estoy leyendo, Reconsiderando el Odre, que dice que como la iglesia del primer siglo no construía edificios. Y yo me quedaba con que, bueno, la iglesia del primer siglo no construía edificios porque la perseguían, pero no necesariamente. La iglesia del primer siglo pudo construir edificios porque las persecuciones generales, imperiales, fueron en 10 ocasiones
pero no más en el primer siglo. Entonces, eso nos hace preguntarnos, ¿por qué la iglesia del primer siglo no edificó edificios como nosotros? A como si había en la época, en la cultura religiosa. Porque no podemos decir que es que como la iglesia estaba comenzando, era una iglesia niña y no sabía de esas cosas, pero siglos después ya comenzamos a edificar edificios. Pero no necesariamente, porque en su época la cultura religiosa dictaba que toda religión tenía edificios. Los judíos tenían su templo y las sinagogas. Sinagogas como lugares de reunión específicos religiosos. Y, por supuesto, los paganos, sus templos religiosos. Pero ¿por qué los cristianos no erigieron edificios de reuniones? Porque el edificio de reunión, lamentablemente, a lo largo de los siglos, ha desvirtuado un poco lo que era la coinonía en el primer siglo. Y por eso nosotros vemos aquí la configuración de este edificio. Todos están ordenados de forma tal que me miren a mí y a la presentación. Y así durante 1 hora y media o 2 horas. Pero eso no existía en el primer siglo. En el primer siglo era más parecido a las tribus de coinonía. ¿Cómo hacemos en las tribus? Todos estamos reunidos en círculo. Comemos y no solo yo hablo, comienzan todos a hablar. Las reuniones dominicales del primer siglo se parecen más a una tribu de coinonía que a una reunión dominical del siglo XXI. Eso se mira en la Biblia. Comían, hacían banquetes, vivían en la casa. Entonces, nuestra visión contempla, ok, sí, tenemos un edificio, pero el edificio es solo un método. Es solo un método. No nos confundamos, tenemos que estar claros en nuestra visión con respecto al edificio. Es un método, porque el edificio, la labranza de Dios, es la iglesia. Entonces, nosotros, iglesia, heredamos este edificio. Pero este edificio debe convertirse como una casa, no como un templo religioso, como una casa, como un hogar. Es por eso, si ustedes se fijan, el concepto de los sugieres, ¿cómo es? Los sugieres están ahí, reciben a todos y nos dan refrigerio. Ese es un concepto hogareño de hospitalidad. ¿Qué pasa cuando usted llega a una casa y la persona de la casa hospitalaria le da cafecito, sí o no? Hay unos que no le dan nada, pero los que son hospitalarios le dan por lo menos agua, café, pan, pico, algo chévere. ¿Cómo era en el primer siglo la demostración de la hospitalidad? Lo que hizo Jesús en el aposento alto. El aposento alto era una casa y el aposento alto era la parte más alta. Y la parte más alta eran las reuniones familiares. Las reuniones de negocio con extraños y desconocidos eran en la planta baja, pero no en la planta alta. Cuando nos dice la Biblia que se reunía Jesús con sus discípulos en el aposento alto y también en Hechos 27 para partir el pan, la cena del Señor en el aposento alto, era una casa íntima, familiar. Eso era el concepto de la reunión. Y el edificio no puede estropear eso, ¿ya? El edificio no puede estropear ese concepto espiritual de la familia de Dios. No puede estropearlo. Entonces, es un método, pero hay que ir actualizando ese método. Al igual que las plataformas de redes sociales son un método, pero siempre hay que estar en constante actualización. Entonces, ¿cómo era? Jesús recibe a los apóstoles, a los discípulos, se pone una toalla y ¿qué hizo? ¿Alguien? ¿Qué hizo Jesús? Se puso a lavar los pies. Él era un ujier ahí, recibiendo a la gente. Y lo primero que se hacía al recibir a la gente que venía de afuera para su hogar era que se lavaran los pies. Entonces mandaban a un esclavo para que se lavaran los pies, pero Jesús no mandó a ningún esclavo, no habían esclavos. Él mismo se puso la toalla y le lavó los pies. ¿Qué dijo al final? Así como su maestro le ha lavado los pies a ustedes, lávense los pies
los unos a los otros. ¿Por qué hoy en día no cumplimos ese mandamiento de lavarnos los pies? A ver, quitémonos los zapatos, las sandalias, los tacones, los calcetines y comencemos a lavarnos los pies unos a otros. Porque en el contexto cultural esa era una demostración de amabilidad, amor, cariño, hospitalidad, familiar, hogareña. Es como cuando nosotros compartimos, le damos un café a alguien cuando viene. No le decimos, hermano Julio, quítese los zapatos que me voy a lavar los pies. Pero viene la hermana Claudita, la hermana Yadira, y le trae un cafezazo con pan que nos comparte la hermana Elia, con mantequilla y jalea delicioso. Eso, mire qué interesante. ¿Cuántos lo habían visto así? Levante la mano. ¿Cuántos lo habían visto así? Que es un recibimiento hospitalario de un hogar. Ese es el concepto de Ujier. Ese es el concepto de Ujier. Entonces, que el edificio no estropee el concepto hogareño realmente de la Biblia del primer siglo. Eso es lo que nos dice la palabra. Eso tenemos en nuestra visión. Por lo tanto, en nuestra visión no está contemplado que vamos a hacer que el edificio sea un mega edificio y esto y lo otro. Si se puede, gloria a Dios. Pero no es el enfoque. El enfoque es el hogar espiritual de la familia de Dios. Porque las iglesias tradicionales, su enfoque es edificios grandes de cristal, mega iglesias, refiriéndose al edificio. Entonces invierten en azulejos, en cristales, en cerámica y esto y lo otro, cuando hay personas que tal vez tienen más necesidad y por mantener un edificio que no se ocupa todo el tiempo, muchas necesidades no son atendidas. Por eso la visión que tenemos de este local, de este edificio, es que sea el hogar donde reciba a la familia de Dios. Que también puede ser como, obviamente, porque heredamos el edificio, un centro de capacitación, un centro de seminarios, de cultos unidos, gloria a Dios. Pero esa es la visión. Hermana Eugenia, ¿iba a comentar algo? En algunos aspectos, sí, en algunos aspectos. Lo que hay que hacer es que la iglesia siga edificándose en amor. ¿Y cómo se va a edificar en amor? Sabiendo, como Tito, Pablo llega a Creta, perdón, Pablo envía a Tito a Creta. Te deje en Creta para que corrija lo deficiente, establezcas ancianos. No es como que nos vamos de las iglesias de Cristo porque son malas. Vamos a edificarlas en amor. Van a tener cosas conforme a la doctrina y otras cosas pésimas. Heredados de costumbres, de tradiciones. Estamos de acuerdo con eso. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros los líderes, los ministros? Edificar, enseñar, capacitar, decir, iglesia, aunque hemos pasado 10 años solo reuniéndonos los domingos, la Biblia dice que tenemos que tener comunión. Y si se van los que se van a ir, ¿qué vamos a hacer? Entonces no vamos a decir sobre la coinonía porque las personas quieren escuchar cosas buenas una vez a la semana, el domingo. ¿Ya? Entonces hay que decirle gloria a Dios, enseñar, predicar, edificar en amor, corregir lo deficiente, establecer ancianos en cada ciudad. 1 Timoteo capítulo 1 dice Pablo a Timoteo, te rogué que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. ¿Ya se fijó? Que no enseñen diferentes cosas y que no hagan diferentes cosas. Y luego en el capítulo 3 de 1 Timoteo habla de los requisitos de los obispos. Entonces sí, hubo un momento en la iglesia de Éfeso donde no había obispos. Entonces hoy podemos tener eso, pero hay que edificar en amor. ¿Ya? Entonces sí, van a haber algunas cosas negativas, tradicionales, religiosas, que no son conforme a la palabra, pero eso es lo que hay que ir. Y aquí el ejemplo. Aquí hemos hablado la coinonía, que la capacitación, que los servidores, que lo corporativo, que todo es una función, que las reuniones en los hogares, que compartir juntos con alegría, con comer juntos, todo eso ya estaba en la Biblia, pero aquí no se hacía, mire, ¿durante cuánto? Durante un montón de tiempo. Ya, no se hacía. Y entonces, eso son cosas que se hereda de la tradición religiosa. Entonces,
No sé si le contesté, hermano, la pregunta. Excelente, gloria a Dios. La inversión en la obra de Dios. La inversión en la obra de Dios. Lucas 8, 1 al 3. Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había sacado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes. Entonces tenía reales esta muchacha, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y otras muchas mujeres que contribuían otras mujeres que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. La visión, cuando hablamos de la inversión en la obra de Dios, es ser una iglesia, una hermandad generosa. Una hermandad generosa, que todos compartamos, que contribuyamos al sostenimiento de la obra de Dios y a las necesidades de los santos. Esa es la visión. Nuestra visión no contempla estar esperanzados en buscar que nos ayuden. Si hay una ayuda, gloria a Dios. Pero el enfoque de nuestra visión es que juntos podamos ser una hermandad generosa. Porque esa es la visión de la palabra. Nuestra visión, entonces, como resultado, la presencia de Dios se mueve maravillosamente y somos una iglesia ejemplo en toda Nicaragua y las redes al crecer integralmente. Por ende, muchos hablarán de lo grandioso que el Señor está haciendo en y a través de nosotros. Así todos glorifican al Padre Eterno, quien es el mismo siempre. Amén. Siguiente diapositiva. Esta es nuestra visión. Segundo de Samuel 6. Cuando leemos segundo libro de Samuel, capítulo 6, nos damos cuenta acerca de qué es el mover de la presencia de Dios. Porque en nuestra visión, tercer párrafo, dice que queremos ser una iglesia de forma tal que la presencia de Dios, como resultado de ser esa genuina comunidad de fe, etc., la presencia de Dios se mueva maravillosamente. ¿Qué es el mover de la presencia de Dios? Un ejemplo del mover de su presencia lo vemos en 2 Samuel 6, donde descubrimos que el mover de la presencia de Dios puede provocar muerte, prosperidad, adoración y envidia. ¿Cómo va a provocar el mover de la presencia de Dios envidia? Ahí se equivocó. ¿A qué me refiero? Cuando leemos 2 Samuel 6, vemos cómo la presencia de Dios se mueve a través del arca y la historia que gira en torno al arca nos cuenta 4 acontecimientos. El primero es la muerte de Usa. El mover de la presencia de Dios, cuando hay desobediencia, provoca ¿qué? Muerte. Cuando Dios no se mueve en una iglesia, no hay nada de esto. No hay nada. Estamos todos apagados. Estamos todos en coma. Dios no se mueve en esa congregación. Entonces nadie se muere, nadie prospera, nadie adora y nadie tiene envidia. Pero cuando la presencia de Dios se comienza a mover y todos entramos en la santidad más y más fuerte y Dios comienza a manifestarse bendiciendo, entonces cuidado si uno deje de alcanzar la salvación, deje de alcanzar la gloria de Dios. Y es lo que dice Hebreos, capítulo 2. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas las cuales hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por ángeles fue firme, ¿cuánto más? Entonces ahí provoca muerte. ¿Pero qué más provoca? Mire, la anterior, ¿qué más provoca? Prosperidad. Obed-Edom. Y durante 4 meses, por tener el arca en su casa, la presencia de Dios se mueve maravillosamente y comienza a prosperar su hogar. La segunda cosa del mover de la presencia. La tercera cosa que provoca el mover de la presencia de Dios, un David adorador conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando en una iglesia se mueve la presencia de Dios, comienza la iglesia a estar consciente de ello y cuando está consciente, la presencia de Dios se mueve también. Esto funciona así. Entre más conscientes seamos nosotros, iglesia, del mover de la presencia de Dios, el mover de la presencia de Dios más la vamos a ver,
porque vamos a ser más conscientes. Y cuando eso pase, inevitablemente la iglesia se convertirá en una iglesia más apasionada por adorar a Dios, más reverente, más atenta a escuchar el mensaje, a cantar con gozo, alegría y pasión. Entonces, entre más se mueva la presencia de Dios, más va a cantar usted con alegría, más fuerte, no apagados. La pregunta es, ¿cómo estamos en esta visión? ¿El Señor se está moviendo en esta iglesia o todavía no? Pregunto, ¿el Señor se está moviendo en esta iglesia? ¿Amén? ¿Cómo? No, dice el hermano Eugenio, pero el hermano Julio dice amén. Y el resto no contesta. Hermano Luis, ¿se está moviendo la presencia de Dios en esta congregación? Amén. Ajá. Entonces, cuando la presencia de Dios se mueva más y más y más, cuidado con la muerte, qué chévere con la prosperidad, una iglesia adoradora, pero también va a provocar envidia. ¿Qué es envidia? Antes de la muerte viene la envidia. Cuando esa iglesia esté en una iglesia, esté adorando y se mueva más la presencia de Dios, entonces en algunos va a generar envidia, porque va a ver que los otros están en las tribus, están en la coinonía, están compartiendo, están alegres, están avanzando, pero él no está avanzando. Entonces se puede molestar. ¿A qué me refiero? A la mujer de David, según Samuel 6. La mujer de David, incómoda, envidiosa, molesta, porque David estaba adorando en la presencia de Dios. La misma presencia de Dios moviéndose, pero una persona molesta porque alguien más estaba celebrando a Dios en su presencia. Eso es lo que provoca. Entonces, tenemos una visión bien interesante en esta parte, basándonos en segundo libro de Samuel. Siguiente diapositiva. ¿Qué dice? Ese es el mover de su presencia. Siguiente. Una iglesia prototipo. Como resultado de la presencia de Dios se mueve maravillosamente y somos una iglesia ejemplo en toda Nicaragua y en las redes al crecer integralmente. Queremos ser una iglesia prototipo, significa una iglesia ejemplo, pero ejemplo de crecimiento integral, no crecimiento solo de número de personas. Porque nuestra misión es hacer discípulos fieles al Señor. Y esto lo podemos ver aquí mismo. Solamente basta con ver todo el año 2023, todo el año 2022 y todo el año 2021. Solo trate de meterse en el Instagram de la iglesia, solo eso haga. Y mire todas las fotos que compartimos ahí, tanto de las reuniones de aquí de los domingos como los conectados. Solo pase viendo la foto una y otra vez. Solo mire eso y se va a dar cuenta que muchos de los que están en la foto ya no están aquí. Y muchos nunca fueron realmente discípulos fieles del Señor. Jamás. Estuvieron ahí por un tiempo asistiendo, pero nunca fueron discípulos fieles porque nunca quisieron. Uno le decía, pero la Biblia dice esto, que el Dios quiere que que crezcas, que la coinonía, que la madurez. Y nada, era una discusión más bien. Así que la mera asistencia de personas en una reunión no indica nada. ¿Ya? No indica nada. Porque podemos reunirnos y miren la foto en Instagram. En el Instagram, porque es más en Facebook hay más cosas, entonces más tardado. En Instagram de la iglesia, mire todas las fotos de aquí del 2021, del 2022 y el 2023. Pero ¿quiénes son los que perseveran? Ustedes, amados hermanos, los que están aquí. Los que siguen hasta el final. Entonces, ¿qué dice aquí? Josué 2:8, 80 le puse ahí, pero es Josué 2, 8 al 10. Nuestro enfoque de crecimiento, amados hermanos, es integral, no numérico. Porque el Señor no nos mandó una misión de llenar un edificio de asistentes inconversos, sino de verdaderos discípulos fieles del Señor, que quieran ser adoradores verdaderos, que amen la coinonía, que crezcan y que sirvan y que compartan la buena noticia. Eso es lo que Dios quiere. Entonces nuestro enfoque no es un crecimiento numérico, porque por un tiempo van a estar las personas en las fotos del Instagram, lo van a comprobar.
Es más, ni siquiera es necesario que miren las fotos. Todos ustedes se acuerdan, todas las personas que estaban aquí en el 2023, en el 2022, en el 2021 y antes también. Y ustedes saben, y yo sé, que nunca fueron entregados, solo asistían los domingos, lamentablemente. Pero nunca quisieron algo más allá, solo asistían. En cambio, ustedes quisieron dar más y están dando más. Casi todos los que estamos aquí están en la coinonía, están compartiendo, están capacitándose, están compartiendo la palabra, están avanzando. Pero un mero número de asistentes, de personas, no indica nada. Ese no es el crecimiento verdadero, sino que queremos un crecimiento integral. Un crecimiento integral, integralidad significa total, completo. Un crecimiento de adoradores verdaderos, de una iglesia unida en coinonía, de hermanos verdaderos, de maduros verdaderos, de siervos verdaderos. Entonces, una iglesia prototipo es una iglesia ejemplo, pero de un crecimiento integral. De un crecimiento integral. Esa es una iglesia prototipo, una iglesia que aunque numéricamente puedan ser pocos, pero esos pocos son crecidos integralmente en la madurez, en la adoración, en la unidad, en el servicio, en el amor, en la paciencia, en el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ustedes mismos pueden comprobar, amados hermanos, pueden haber asistentes, pero como nosotros somos pequeños, nosotros conocemos a los hermanos y a los amigos y a las personas que estuvieron aquí durante los 3 años pasados, 21, 22, 23. Y como nunca fueron crecidos en lo espiritual y en la madurez, entonces no van a estar. Porque nunca estuvieron la intención. Pero el crecimiento integral es la madurez. Queremos ser una iglesia prototipo en eso, para que todos puedan decir, los hermanos de la iglesia, familia de Dios en Ginotepe Centro, son maduros de verdad, son genuinos. No engrosamos la asistencia, sino que los que están de verdad. Los que están son genuinos, son realmente espirituales. ¿Pero por qué queremos que las personas digan? ¿Por vanagloria? No. Josué, capítulo 2, 8 al 10, dice, antes que ellos se durmieran, ella, Rahab, la ramera, con los 2 espías, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído, una iglesia prototipo, porque hemos oído todos que Él hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, lo que Dios hace en una iglesia, y que ustedes han hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales han destruido. ¿Qué han oído la gente de Jericó? Lo que Dios hizo y lo que los israelitas hicieron, las 2 cosas. Queremos que las personas oigan lo que Dios hace en nosotros primero y a través de nosotros. Es una visión, pero de un crecimiento integral, de madurez espiritual. De todos. De todos. Y, siguiente diapositiva, vamos a ver, 1 Tesalonicenses 1, 7 al 9. Una iglesia ejemplo en una región más grande que Nicaragua. Por eso tenemos esto en la visión. Macedonia y Acaya. 1 Tesalonicenses 1, 7 al 9. De tal manera que ustedes han sido ejemplo a todos. La iglesia de los tesalonicenses fueron ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. Entonces, ser una iglesia ejemplo de una región más grande que Nicaragua, como era Macedonia y Acaya, no es como que una aspiración vanagloriosa, sino que es un ejemplo bíblico. No para vanagloria, sino para que todos glorifiquen al Padre eterno, quien es el mismo siempre, amén, como dice la visión. El ejemplo está en Tesalonicense. De tal manera que han sido ustedes ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. No solo el evangelio se había extendido,
sino que todos habían escuchado y visto la fe de esa gente. Esta es una gente extraordinaria, es una iglesia prototipo. Entonces, en todo lugar se escucha de la fe que ustedes tienen en Dios. ¿Quiénes? Tesalonicenses. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir. Aquí está el staff extraordinario y los colaboradores. Para servir al Dios vivo y verdadero. Eso queremos llegar a ser con la ayuda de Dios. Una iglesia como los tesalonicenses. Una iglesia como los tesalonicenses. Una iglesia prototipo. Entonces, amados hermanos, esta es nuestra visión. 3 años han pasado, si Dios quiere, 2 años, porque es una visión quinquenal. ¿Lo lograremos? ¿No lo lograremos? ¿De quién depende? En el nombre del Señor Jesús, dice el hermano Isidro, lo podemos llegar a ser una iglesia así. Amén, dice el hermano Isidro, porque todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. La pregunta es, ¿están de acuerdo con esta visión? ¿Es conforme a la Biblia? ¿Es conforme a la palabra? ¿Es lo que Dios quiere para nosotros? ¿O solamente estamos asistiendo los domingos? Y estamos asistiendo porque sí. Con la ayuda de Dios esperemos que no sea así. Porque si solamente asistimos por asistir el domingo y no encarnamos una visión que nos una, tarde o temprano se va a retirar de la iglesia. Porque cuando el pueblo no tiene visión, el pueblo se desenfrena. Pero si usted dice, ok, esta visión la entiendo, la comprendo, la abrazo, porque tiene principios escriturales, vamos a por ello, como dicen los españoles. Vamos a por ellos. Para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Para gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Gloria a Dios, hermana Juanita. Mire, amén con fuerza. ¿Qué dice, hermana Tita? Amén, hermana Elia. Amén, luchando con la visión. Mire, y han pasado 3 años de retos y desafíos. Y el Señor nos seguirá fortaleciendo en la medida de su voluntad, pero también conforme a la fe. Porque dice la Biblia, si alguno ministre y si alguno habla, habla conforme a las palabras de que Dios da. El don, ministrelo conforme a la fe que Dios da. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Conforme a su conocimiento y fe, ministre el don. Y si alguno sirve conforme al poder que Dios da, y el poder que Dios da no es legal, no es político, no es económico, no es influencia, no es recursos, el poder de Dios, el poder que Dios da es el Evangelio de Jesucristo. Es vivir una vida de fe, de muerte, sepultura y resurrección. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor por eso. Esta es nuestra visión. A seguir luchando con la ayuda de Dios, amados hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos a hacer una oración para luego tener los minutos de break y pasamos luego al servicio de adoración.